Muy buenos días, alumno de tercero de secundaria, ¿qué tal? Muy buenos días, una semana más de su curso de Economía. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya las semanas pasadas hemos hablado de temas sobre el dinero, sobre el sector público, ¿no? El crédito, ¿no? Entonces, esta semana hablaremos algo del sector público, que tiene que ver mucho con lo que llamamos el presupuesto. La palabra presupuesto es presuponer un gasto a futuro, o sea, hacer un documento donde las cuales se van a registrar todo lo que ingresa al Perú y lo que también el Perú gasta durante un año. Eso se le llama presupuesto público, pero también se le conoce como presupuesto nacional. Ahora, entonces, antes de entrar en el tema, de hecho que tenemos que tener dos palabras muy, digamos, utilizadas, ¿ya? Y que lo vamos a usar también ahora, que llaman ¿qué? Ingresos y egresos. Ingreso es lo que recibe el Perú con el cobro de impuestos, tributos y otro tipo de pagos o transferencias. Egresos es lo que el Perú gasta para cubrir su, digamos, lo que representa el mantenimiento del Estado, ¿ya? Ojo, déficit cuando el Perú no puede cubrir sus gastos. Superávit significa cuando el Perú le sobra dinero. Entonces, dicho estos conceptos, vamos por la definición. ¿Qué es la definición? Muy bien, ¿qué es? Ya. Es un documento legal del Estado, ¿ya? Donde se registra ¿qué? Albertito, los ingresos y egresos que tiene el país, o sea el Perú, ¿durante qué? Durante un año, ¿sí o no? Durante un año, muy bien. Este es un documento de gestión, también lo llaman así, documento de gestión. ¿Por qué documento de gestión? Porque el dinero que el Perú va a recibir lo va a tener que gastar en prestación de servicios con equidad y eficacia, y además siempre logrando metas. Ahora, ¿cómo el Perú recauda? ¿Cómo el Perú que recibe el dinero? Primero, el gobierno nacional recibe ¿de quién? Recibe de la SUNAT, ¿no? De la SUNAT. De hecho, que la SUNAT es la entidad pública que administra y recauda los impuestos a nivel nacional. Impuestos, tasas, contribuciones y todo lo demás. Por ejemplo, el IGB, ¿no? Ahora, el gobierno nacional, de hecho, va a tener a la entidad llamada ¿qué? Al ministerio. ¿Qué ministerio? De Economía, por supuesto, ¿no? Entonces, este ministerio lo que va a hacer es ahora cubrir la función del Estado. ¿Cuáles son las funciones principales que tiene el Estado? Función distribuidora y función proveedora. O sea, significa que el Estado va a cubrir, por ejemplo, servicios como, digamos, como salud, educación y también servicios como lo que es también seguridad, por ejemplo, ¿no? Seguridad. Muy bien, entonces ahora sabemos bien que el Estado recauda estos ingresos ¿para qué? ¿Para qué, Albertito? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Dime, hijito. Para mantenimiento del Estado. Mantenimiento del Estado. Muy bien. Entonces ya sabemos qué es presupuesto. Documento donde se registra los ingresos y los egresos que tiene el Estado durante ¿qué? Un año. Muy bien, ahora vamos por los principios presupuestarios. Todo presupuesto debe, digamos, tener estos principios. ¿Para qué? Para que sea, digamos, que tenga mayor peso legal, ¿ya? Ahora, por ejemplo, tenemos el principio de claridad. Significa que todos los datos estadísticos deberían ser de fácil comprensión. ¿Para qué? Para que las personas común y corriente lo entiendan, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, acá vemos los presupuestos que tiene el Perú durante un año. Fíjense, durante un año, los presupuestos que tiene el Perú, ¿no? Es decir, educación, ven ustedes, educación, salud, transporte, ¿ah? Deuda pública, previsión social, agropecuaria, justicia, protección, ambiente, cultura, relaciones y función legislativa. Todo esto es, por ejemplo, los que el Perú tiene que gastar, ¿no? ¿Durante qué? ¿Durante qué? Durante un año. Muy bien, muy bien. Ahora, en la cuestión de la documentación, todo proyecto que debe crearse debe tener un peso legal. Y ahí el Estado está cumpliendo una función que reguladora, o sea, mediante leyes, mediante aspectos, digamos, de aprobación de proyectos, se puede elaborar obras, ¿no? Pero eso tiene que estar documentado, debe tener una base legal. La principal base legal de todo proyecto es la Constitución Política del Perú. Es decir, si usted va a hacer una obra, ¿para qué sirve la obra? ¿Con qué fin? ¿Cuál es su objetivo? Todo ese tipo de detalles tiene que estar documentado y esto significa que el Estado está cumpliendo con una función llamada ¿qué? Reguladora. Muy bien, regulación, perfecto. ¿Qué más? Allá, permite también lo que es el equilibrio. Ojo, el Estado peruano debe tener pues los ingresos y los egresos deben tener una equidad, o sea, un equilibrio. No puede haber más ingresos ni tampoco puede haber egresos, solamente el equilibrio. Profe, ¿pero qué pasa si que el Perú tiene muchos egresos? Bueno, entonces, ¿qué pasaría? El Perú se tiene que prestar dinero. Muy bien. Documentación que permite generar legalidad, por supuesto. Ahora, en equilibrio, repito, el ingreso es igual al egreso. Universalidad significa que debe contemplarse y registrarse todos los ingresos y egresos, ¿ya? Todos los ingresos. Publicidad, debe ser publicado todo como una norma legal o como una ley en el diario oficial del peruano. Por ejemplo, miren acá, por ejemplo, ¿ya? ¿Ven ustedes ahí? El título que dice, ¿no? Ley 31084, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021. Esto es del año pasado, pero este año, de hecho, va a salir, no va a salir 2021. ¿Qué año va a salir, Albertito? Dime, ¿qué año? 2022. No, este es del año pasado, pero es para este año. ¿Para cuándo? Ahorita digo para cuándo, ¿ya? Muy bien. Y la exclusividad significa que es discutido y aprobado por el Congreso. El único poder que puede aprobar el presupuesto público. Es decir, el Congreso, sino, ¿no? Donde las cuales este grupo, este poder, van a debatir, luego van a decir qué es lo que se puede hacer o no, si se endeuda o no, ¿no? Entonces, en el caso del presupuesto, va a ser debatido y luego tiene que ser aprobado. ¿Cuándo es aprobado? El 30 de noviembre. Uy, falta poco ya, ¿no? 30 de noviembre, así es. Entonces, vamos al siguiente, a ver. Ahora, estos son los principios presupuestarios. Ahora, vamos hacia las fases del presupuesto, ¿no? Hacia la fase del presupuesto. Por ejemplo, primero es la elaboración. ¿Quién lo elabora? Lo elabora pues el Ministerio de Economía y ¿qué? Finanzas. ¿Hasta qué fecha es límite? La fecha límite de elaboración es hasta el 30 de agosto. ¿Ya? El 30 de agosto es la fecha límite que el Ministerio de Economía tiene que elaborar y presentarlo aquí. ¿A quién lo presenta? Al Congreso. ¿Quién lo aprueba? El Congreso. ¿Sí o no, Albertito? Sí. Fecha límite de aprobación. Hace poquito te dije. Fecha límite, ¿cuál sería? Vamos. 30 de agosto. No.
Claro que sí, no te confundas hoy. 30 de noviembre, ¿ya? 30 de noviembre es la aprobación. Ahora, la promulgación, de hecho, ¿quién lo hace? ¿Quién hace la promulgación? El presidente, ¿quién? Presidente, ¿ya? ¿Quién presidente? De la República. ¿Quién es ahora el presidente? Pedro Castillo, ¿no? Tiene que promulgar. ¿Cuántos días es de plazo? Plazo es 15 días. 15 días de plazo para revisarlo el presidente y luego poner la firma promulgando este proyecto de ley. Ahora, la publicación, ¿dónde se publica? ¿En qué? En el periódico llamado ¿qué? El Peruano, el periódico, el diario oficial, donde están las normas legales, así como acá, ¿no? El Peruano. La ejecución, ¿quién lo ejecuta, Albertito? El Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cuándo lo ejecuta? Lo ejecuta el 1 de enero, ¿de qué año? Del año siguiente, ¿sí o no? Del año siguiente, pues. El presupuesto que sale aprobado en noviembre, ya va a ser ejecutado recién el 1 de enero del año 2020, ¿qué? En este caso ya 2022, ¿sí o no? En este caso ya 22, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿quién ejecuta el control? El control lo hace esta entidad pública. A ver si adivina. ¿Qué es? A ver. El Congreso de la... No. ¿Cuál es? A ver, dime. Contraloría General de la República. Entonces, ellos van a fiscalizar. Ellos van a, digamos, observar si la ejecución del presupuesto está yendo correctamente. ¿Ya? La Contraloría verifica también el buen uso y el manejo de los recursos públicos, por supuesto, ¿no? Muy bien. Ahora, tenemos acá el saldo final. Antes de entrar la estructura, tenemos acá la fase final, saldo final. Al final del presupuesto, podemos decir así: si el ingreso, escuchen, si el ingreso es mayor al egreso, se le llama superávit fiscal. Si el ingreso es menor al egreso, se llama déficit fiscal. Si el ingreso es igual al egreso, ¿cómo se le llama, Albertito? Ingreso igual que egreso. Ingreso igual que egreso. ¿Cómo se le llama? ¿Qué? Equilibrado o equilibrio. Muy bien. Ya tenemos acá el saldo final. Muy bien. Ahora vamos, ¿de qué está conformado el presupuesto? ¿Cuáles son los ingresos? ¿Cuáles son los egresos? Primero, tenemos ingresos corrientes, ingreso de capital y transferencias y financiamiento. Primero, cuando decimos ingresos fiscales, significa es lo que recibe el Estado, todos los años. Entonces, pero hay una palabrita que quiero que entiendan. Ingresos corrientes. Cuando dicen corrientes significa que es un ingreso permanente, que sí o sí el Estado lo va a recibir. Está conformado ¿por qué? Por tributos, ¿como qué? Como impuestos, tasas, también puedo poner acá contribución, ¿ya? Muy bien. Y los no tributos son multas, ¿no? Que en las cuales, de hecho, el Estado recibe cuando un ciudadano comete una acción, digamos, o una infracción, ¿no? Así es. La multa es un pago pecuniario, o sea, en dinero, ¿no? Muy bien. Ahora, cuando hablamos de ingreso de capital, habla de lo que el Estado recibe por la ganancia de sus empresas, también de la ganancia de inversiones, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo se llama? Venta de activos y amortizaciones. El Estado, cuando dice venta de activos, cuando dice la palabra, lo que es venta de activos significa cuando el Estado vende propiedades, vende terrenos,
vende empresas, vende infraestructura, por ejemplo, ¿no? Y ese dinero lo recibe el Estado. Se le llama venta de activos, ¿sí o no? Y ahora tenemos las amortizaciones. Significa cuando el Estado recibe por las inversiones realizadas en otros países. Por ejemplo, la compra de bonos, ¿no? Así es. ¿Qué más? Transferencias y financiamiento. A ver, cuando dicen transferencias, por ejemplo, está conformado por las donaciones. ¿Y qué es una donación? Pues es el dinero que un país transfiere a otro país en forma de ayuda. Ya una donación ya no tiene por qué devolverse, porque una donación es como un regalo. Muy bien. Ahora, cuando hablan de financiamiento, se habla de ¿qué? De los préstamos y los créditos. Préstamos y créditos, ¿no? Que el Perú lo hace para poder cubrir su presupuesto, ¿no? A veces el Perú no puede cubrir, o le falta, o tal vez ha sucedido una emergencia donde las cuales tiene que, de hecho, financiar. ¿Mediante qué? Préstamos, ¿no? Así es. Cuando hay, por ejemplo, Albertito, escuchen chicos, escuchen. Cuando hay un déficit fiscal, ¿ya? O sea, cuando el ingreso es menor que el egreso, el Estado peruano tiene que financiarse mediante ¿qué? Préstamos, o sea, aumentar el déficit fiscal, ¿no? Muy bien. Ahora, profesor, ahora tenemos los egresos. Los egresos son las salidas, son los pagos o los desembolsos que hace el Estado peruano para cubrir algunos, digamos, algunos servicios. Por ejemplo, cuando hablamos de egreso corriente, así como hay ingreso corriente, también hay egreso corriente. Y corriente significa común, o sea, son egresos ¿qué? Egresos que siempre se van a hacer, gastos que siempre se van a realizar. Entonces tenemos acá, por ejemplo, el pago de remuneraciones, ya el pago de transferencias previsionales, por ejemplo, en las cuales el Estado tiene que pagar. En el caso de remuneraciones, también le llaman así, pago ¿de qué? De planilla. ¿Qué planilla, hijo? Si es del Estado, ¿cómo se llama el Estado? Así es, muy bien. Planilla pública, perfecto. Transferencias, por ejemplo, es lo que llamamos también, uno que es, ahí está, la pensión 65, por ejemplo, ¿no? Que es una ayuda. Previsionales es, por ejemplo, la ONP, ¿no? Claro, lo que llamamos también jubilación, pero del sector público, porque la variante privada es AFP. Muy bien. Ahora, egreso de capital, cuando el Estado va a invertir, va a gastar, puede gastar en inversiones o puede gastar en infraestructura. Es decir, para construir puentes, carreteras, colegios, para construir aeropuertos, tiene que ser una inversión económica. Cuando dice inversión financiera, es cuando el Estado desembolsa dinero claro, mediante el pago de los bonos. Ahora, el pago de servicio de deuda se le dice cuando el Estado tiene que desembolsar a entidades acreedoras en las cuales el Perú debe. El Perú es un buen pagador. El Perú es un país que sí paga. No es moroso, paga puntual, ¿no? Paga puntual. Ahora, y esa puntualidad hace que el Perú sea atractivamente, que tenga el poder de pedir préstamos. ¿Ya? O sea, no hay ningún problema con el Estado peruano hasta ahora, ¿no? Ahora, esto de aquí, el pago de servicio de deuda, como te dije, es la obligación que tiene el Perú. Y tiene que pagar anualmente, por supuesto. Y lo paga puntual. Los gastos de contingencia se le llama al dinero que sale cuando hay problemas o eventos o situaciones no presupuestados. Por ejemplo, el año pasado, el problema del COVID. Nadie ha presupuestado el COVID, ¿no? la vida, ¿no? Nadie, ¿no? El problema, por ejemplo, de un terremoto.
Nadie va a decir que mañana pasado va a ocurrir un terremoto, ¿no? Entonces, ese tipo de gastos, ¿ya?, tienen que ser cubiertos de emergencia. Y como es de emergencia, de hecho, se dispone de un gasto de contingencia. O sea, de un dinero que no está destinado a un gasto ni corriente, ni de capital, ni de servicio de deuda, sino es un dinero que está guardado ante cualquier emergencia. Muy bien. Y al final, como le dije, ¿no?, de todo esto, si hacemos un balance, si el ingreso es mayor que el egreso, el Perú está bien. Si el ingreso es menor que el egreso, disculpa, si el ingreso es menor que el egreso, el Perú está ¿qué? Mal. Pero si el ingreso es igual que el egreso, el Perú también está bien. Bien. Entonces, ya tenemos conocimiento cómo el Perú, ¿no?, como toda familia, como todo negocio, tiene que hacer un presupuesto anual. Muy bien, chicos, entonces nos vemos la siguiente semana. Cuídense, chao, 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 chao.